había conocido unas horas antes. Aquí hay un lapso de 30 minutos. De las 3 a.m. cuando cerró la discoteca a las 3:30 a.m. En esos 30 minutos, Brad se quedó hablando con estas chicas y también mencionó que vio a 2 mujeres, al parecer saliendo de la discoteca. Estas 2 mujeres, si es que vieron el documental de Netflix, son las que después serían testigos de la desaparición de Amy. Es más, las primeras testigos de esta desaparición dentro del barco. Ellas eran Crystal Roberts y Lori Thompson. A las 3:30 aproximadamente, Brad se fue a su habitación. Se despidió de las chicas, se fue a la habitación y a las 3:35 a.m. abrió la puerta de la habitación. Y Amy llegó 5 minutos después. Esto se corroboró con los datos de las llaves magnéticas que confirmaron los horarios de cada llave. Esta era la habitación 8564 del piso 8 o también, como le dicen en inglés, el deck 8. Algo importante que mencionar es que, aunque esta historia es de 1998, este crucero no cambió mucho con los años. Se reportaron ciertas refacciones, cambios de muebles, pero el concepto de habitación sigue siendo el mismo desde 1997, que fue el año cuando este crucero se habilitó. La habitación 8564, así como ven en la imagen, tenía 2 camas pequeñas que al unirse se convertían en una tamaño king. Además había un sillón cama, un balcón con bastante espacio con una mesa, 2 sillas. También había un baño bastante amplio que tenía un jacuzzi. Esta habitación es conocida como la Junior Suite. No es la más lujosa, pero está igualmente en un nivel que se puede considerar medianamente elevado. Permite hasta 4 personas en la habitación, compartiendo ambas camas y también el sillón cama. Brad, el hermano de Amy, aseguró que en los primeros días los padres durmieron en la cama mientras que él compartía el sillón cama con Amy. Brad además aseguró que cuando volvieron de la discoteca se había quedado con Amy en el balcón hasta las 4 a.m. aproximadamente y que estaban conversando de diferentes cosas. También estaban fumando cigarrillos, pero en un momento Amy le comentó que Yellow, el bajista de la banda Blue Orchid, le había tocado los pechos o que había intentado tocarla. Brad dijo que Amy no tomó esta situación de mala manera. Es más, él mencionó que Amy se estaba riendo y que simplemente había rechazado a Yellow en ese momento. A las 4 a.m., Brad le dijo a Amy que ya se iba a ir a dormir porque al día siguiente tenían que levantarse temprano para poder hacer la fila de desembarque y así entrar a Curazao, lugar donde llegarían entre las 7 a 8 a.m., que son los horarios del puerto de Willemstad, que es la capital de Curazao. Amy le respondió que se iba a quedar un rato más en el balcón porque no se sentía bien y el aire fresco le estaba haciendo sentir mejor. Brad le dijo: te amo, hermana, te veo mañana, a lo que Amy le respondió también con un te amo. Brad en ese momento entró a la habitación, cerró la puerta corrediza del balcón y se acostó en el sillón a dormir. Según la declaración del padre, él se despertó a las 5:30 a.m. y quiero que atiendan muy bien en los horarios declarados. Vio que Amy estaba en el balcón. Recordó que él había visto al lado de Amy, haber visto sus cigarrillos, su encendedor y ella estaba recostada, subiendo los pies al parecer en una reposera. Brad, el hermano, corroboró este horario en esta entrevista reciente que les acabo de mencionar. Media hora después, a las 6 a.m., el padre se despertó nuevamente y ya no vio a Amy. En ese momento, la puerta corrediza del balcón estaba abierta. Los cigarrillos y su encendedor no estaban ahí. Y además estaban las sandalias de Amy en el piso del balcón. En el sillón donde estaba durmiendo Brad estaba la camisa amarilla que Amy había usado en la noche anterior. Todo esto indicaba que Amy realmente se levantó, salió de la habitación y posiblemente tenía pensado volver. Y esto porque al analizar la situación tiene sentido con alguien que se había ido a hacer algo rápido. O sea,
Haber dejado la puerta abierta, estar sin zapatos y llevar los cigarrillos podría ser indicio de que Amy quizás había ido al baño y que iba a volver al balcón. O quizás se dio cuenta que ya no tenía cigarrillos y se fue a comprar una caja. No sabemos. Es como cuando estás en tu departamento, y esto yo lo hice 1000 veces. Te vas a buscar algo del auto. Dejas la puerta del departamento sin estar bajo llave porque vas a volver en unos pocos minutos. Esa es la idea que sale de esta situación. Analizar un poco las acciones que Amy tuvo en esa madrugada. El hermano incluso llegó a mencionar que porque Amy estaba practicando fotografía, posiblemente salió unos minutos a sacar unas fotos del amanecer que dicen que es hermoso en esa zona y luego volvería. Ahora quiero aclarar que esta teoría no tiene sentido porque la cámara de fotos se encontró en la habitación. O sea, si ella se fue y después desapareció, la cámara tendría que haber desaparecido también, pero quería mencionar eso. El padre entonces se levantó a las 6 a.m., se dio cuenta que Amy ya no estaba, pero su familia estaba, o sea, su hijo Brad estaba en el sillón durmiendo, su esposa estaba al lado de él en la cama, pero Amy no estaba en ningún lugar. Entonces él se levantó, empezó a recorrer el crucero pensando que Amy estaría por ahí, pero estuvo media hora caminando por los lugares comunes del crucero y no la encontró. Él entonces volvió a la habitación, o sea, según su recuento, estamos hablando de las 6:30 a.m. Primero despertó a su esposa y le contó que no estaba encontrando a Amy. Luego levantaron a Brad y le dijeron que Amy estaba desaparecida. Además le pidieron al hermano que él se quedara en la habitación. Por las dudas, Amy apareciera. Mientras ellos iban a ir a seguir buscando a Amy en el crucero. Los padres indicaron que recorrieron nuevamente el crucero por media hora y volvieron a la habitación. O sea, ya estamos hablando que son las 7 de la mañana. Le dijeron a Brad que Amy seguía perdida y que ahora sí necesitaban su ayuda. De esa manera todos se fueron a recorrer. Brad contó que en un momento se quedó sentado en una mesa en la zona de la piscina y que esto era cerca de las 7 de la mañana. Yellow se le acercó y le dijo: hey, siento mucho lo que le pasó a tu hermana. Algo que le llamó la atención porque como Yellow ya sabía sobre lo que había pasado. Ahora, Brad dice que él no sabía si es que sus padres ya habían hablado con la gente de seguridad y posiblemente por eso Yellow ya manejaba esta información. Yellow luego le dijo que había visto a Amy por última vez a las 3:30 a.m. en la discoteca, que fue cuando ella se fue a su habitación y él se fue a la suya. Yellow le preguntó qué había pasado, a lo que Brad le empezó a contar la historia, pero Yellow le interrumpió, diciéndole que quería llamar a su hermano para que también escuchara lo que había pasado. Yellow se fue por unos minutos y volvió con uno de los integrantes de la banda. Aquí hay que aclarar que no sabemos si esta persona era realmente el hermano de Yellow o si simplemente ellos se llamaban de esa manera de cariño. En ese momento Brad procedió a contarles lo que sabía, pero también en ese momento ya se estaba haciendo el llamado para desembarcar porque el crucero ya estaba en Curazao. En ese momento el padre solicitó a las autoridades del crucero que no permitieran bajar a nadie hasta encontrar a su hija y que hicieran un anuncio en los parlantes sobre la desaparición de Amy. Ambas solicitudes fueron denegadas por el crucero, según la familia. Hay reportes que dicen que el crucero estaba en capacidad máxima, o sea, este crucero podía albergar hasta 2,000 pasajeros y más de 750 empleados. Los padres dijeron que la excusa que les dieron fue que no podían afectar las vacaciones de casi 2,000 personas porque el itinerario tenía que continuar y que no querían hacer el anuncio en los parlantes para no perturbar a los huéspedes. Creo que esta es la parte más indignante del documental de Netflix. Y ustedes díganme en los comentarios si sintieron lo mismo que yo. Y esto fue cuando el director del crucero, un hombre llamado Kirk Detweiler, dijo en esta producción audiovisual lo siguiente: no podemos arruinar las vacaciones de miles de personas solo porque una chica está desaparecida. Este hombre en parte representa a la empresa, pero a mí me pareció algo súper indignante. O sea, nadie en su sano juicio
se molestaría porque se hace un anuncio de una persona desaparecida. Y la poca empatía que este hombre sigue demostrando es indignante. Y creo que los que vimos este documental estamos de acuerdo con que este hombre es un imbécil. Después de tanto insistir, se hizo el primer anuncio en los parlantes pocos minutos después, pero no era un anuncio sobre una desaparición, sino que era un anuncio pidiendo a Amy Bradley que se acercara al lobby urgentemente. Nada más. En este momento estamos en una situación en la que ya casi no hay pasajeros en el crucero. Muchos estaban disfrutando de las playas y los locales comerciales de Curazao. El Royal Caribbean le dijo a la familia que le daría una habitación en un hotel porque ellos tenían que dejar entrar al FBI para que investigara la escena. Es importante mencionar que un tío de Amy fue el que logró solicitar que el FBI fuera parte de la investigación, porque hasta ese momento solo el Royal Caribbean estaba investigando el hecho. Aparte de esto, también se empezaron los rastrillajes fuera del crucero. Fue un despliegue enorme, con helicópteros, buzos, barcos, en aire, agua y tierra. Pero esto no llegó a nada. No había señales de Amy, no había objetos o prendas que podrían relacionarse con ella o con el caso. Aquí fue cuando las autoridades le dijeron a la familia que Amy definitivamente no estaba en el mar porque se iba a tener que encontrar algo. No estaba tan lejos el crucero de el puerto de Curazao. Entonces algo por lo menos tendrían que haber encontrado. Si no era el cuerpo, tendría que haber sido una prenda, algo. Pero no se había encontrado nada. El FBI llegó a usar perros olfateadores para tratar de encontrar pistas dentro del crucero, pero tampoco esto llegó a nada resaltante. También empezaron a entrevistar a todos los empleados con detectores de mentira. Según lo que tenemos entendido, todos pasaron esta prueba menos Yellow. Su resultado fue inconcluso, lo que no quiere decir que hubiera mentido, pero llamaba la atención. Igual yo tomaría este dato con pinzas, porque si son más de 750 empleados, no creo que Yellow hubiera sido el único que habría salido inconcluso, pero esto es lo que sabemos. Una vez que se terminaron las investigaciones, el crucero fue habilitado de nuevo y salieron de Curazao camino a Saint Martin. La familia se quedó en la isla. Estamos hablando de que ellos se quedaron en Curazao y se quedaron en este hotel que el Royal Caribbean les había dado porque querían esperar a que los rastrillajes terminaran. Una vez que les dijeron que no se había encontrado nada, el jefe del papá de Amy, el jefe de esta compañía de seguros, contrató un jet privado para llevar a la familia desde Curazao hasta Saint Martin y así ellos podrían subir de nuevo a este crucero. Esto, según la declaración de Brad, el hermano menor de Amy, había ocurrido un día y medio después de la desaparición. O sea, ya estamos hablando del 25 de marzo de 1998. El FBI también viajó hasta Saint Martin porque ellos querían enfocarse en interrogar a ciertas personas que para ellos eran sospechosos o sospechosas. La familia no sabía en ese momento que ellos también eran sospechosos. El hermano contó que ya estando de vuelta en el crucero, el FBI entrevistó a Ronald, el padre, a Aiva, la madre, y a él, a Brad. Fueron interrogatorios separados y sorprendentemente, esto contó Brad, los abogados del Royal Caribbean estuvieron presentes en todas las entrevistas, algo que no debería haber pasado. Los familiares también tomaron las pruebas del polígrafo y al parecer pasaron, aunque no hay reportes oficiales de esto, sino que es algo que Brad asegura en sus entrevistas con medios de comunicación. Yellow también fue interrogado nuevamente, pero en esta ocasión por alguna razón había sido descartado. Cuando Yellow salió de este interrogatorio, Brad mencionó que vio que Yellow se estaba riendo, como irónicamente, y que le había hecho high five a sus amigos. O sea, era como que estaba festejando. Y esto fue algo que él mencionó que le molestó muchísimo y que aseguró que le dieron ganas de pelearse con él, porque sentía que él se estaba burlando de ellos. Ellos pasaron una noche más en el crucero
Y bien temprano, entre las 4 a.m. y 5 a.m. del 26 de marzo de 1998, Aiva, que es la madre de Amy, y Brad, el hermano menor, decidieron trazar el posible camino que Amy había tomado en la mañana de su desaparición. Aquí fue cuando se encontraron con las dos chicas que vieron a Amy, que fueron testigos. Estamos hablando de Lori Thompson y Crystal Roberts. Y estas son las chicas que aparecen en el documental de Netflix y serían las primeras testigos de la desaparición. Ellas aseguraron haber visto a Amy y Yellow juntos subiendo el ascensor camino a la discoteca. Esto habría pasado entre las 5 y 6 a.m. Quiero aclarar, ellas mencionaron en su momento que habían visto a Amy y Yellow en el ascensor. El hermano Brad fue el que aseguró después que ese ascensor era el mismo ascensor que te lleva hasta la discoteca y que ellos se habrían bajado o habrían salido del ascensor en la discoteca. Ellas además mencionaron que luego vieron un poco después a Yellow bajando del ascensor solo, ya sin Amy, y que Yellow pasó al lado de ellas con la cabeza baja. En este momento fue cuando la familia se enteró por primera vez de este avistamiento. Ellos fueron a hablar con el jefe de seguridad para darles esta información. Brad mencionó que cuando se acercó a este jefe de seguridad, él tenía un aliento muy fuerte a whisky, algo que le molestó porque sentía que no estaban tomando en serio la desaparición de su hermana. Un poco después decidieron que era hora de volver. Tomaron un vuelo a Virginia desde Saint Martin para empezar a trabajar en los nuevos planes para encontrar a Amy. Brad mencionó que durante este vuelo hubo mucha turbulencia y su papá dijo en un momento que no le importaba si el avión cayera. Un comentario que tiene sentido en parte por el dolor que estaban sintiendo, pero que también es algo que lo quiero analizar un poco más adelante. Estos son los datos corroborados de la línea de tiempo y la investigación posterior. Ahora, hablemos de la hipótesis de la familia. ¿Por qué ellos creen que Amy sigue viva y fue secuestrada? La familia Bradley está convencida hasta la fecha que Amy sigue viva y que lo que pasó esa madrugada del 24 de marzo fue un secuestro. Y vamos a enumerar estos datos para que todo esté muy bien organizado y que esta historia se entienda mejor. Tengo que aclarar que todo lo que voy a decir a continuación viene de entrevistas de la familia, la página web que ellos habían creado en su momento y medios de comunicación confiables. Primero que todo, para ellos la habitación contaba una historia clara. Así como dijimos, Amy habría salido de la habitación por alguna razón y según la familia la secuestraron. Luego estaban las dos testigos, Crystal y Lori, que recién habíamos hablado sobre esto, que dijeron que habían visto a Amy entre las 5 a 6 a.m. En ese momento ellas estaban en el deck de la piscina y fue ahí cuando vieron a Amy y Yellow que estaban subiendo el ascensor camino a la discoteca. Ellas además aseguraron que unos minutos después, como mencioné, y voy a decir de nuevo porque hay algo más que quiero aclarar, Yellow bajó del ascensor solo, ya sin señales de Amy. Yellow era descrito como arrogante y alguien que cuando tenía la oportunidad de hablar con chicas lo hacía. Pero estas dos testigos mencionaron que en ese momento, cuando lo vieron, él estaba con la cabeza baja y pasó al lado de ellas sin decirles completamente nada. Los horarios, según la familia, cuadraban con la llegada a la isla de Curazao, que podría haber permitido el secuestro. Se menciona que el desembarco había iniciado a las 7 a.m., entonces no había pasado mucho tiempo. Además, estamos hablando de que posiblemente un empleado, que era Yellow, podría haber tenido la posibilidad de bajar antes que el público en general. Al inicio les comenté sobre una página web que la familia había creado para mantener al público informado. Esta página era tggweb.com/Amy Bradley. Y digo era porque esta página ya no existe actualmente. Pero gracias a servicios como Wayback Machine podemos acceder a ciertas partes de la web que quedaron registradas. Esta página tiene mucho contenido muy interesante sobre el caso
Por ejemplo, la familia citó los nombres de las personas que habían hablado con Amy en la noche del bar. Una de ellas era Yellow, que ya sabemos. Pero también mencionaron a un hombre llamado Catalin, de nacionalidad húngara, y 3 meseros llamados Patrick, David Cato y Eduardo Cabrito. La familia aclaró que no sabe si todos están involucrados, pero creen que Yellow es el mayor sospechoso. Los Bradley también aseguraron que la investigación interna que se hizo, estamos hablando de la investigación que hicieron los del Royal Caribbean, luego de que el crucero estuviera casi vacío, cuando los pasajeros bajaron a Curazao, y todavía no fue el FBI, estamos hablando de la investigación interna, esta investigación fue casi nula. Ellos mencionaron que solo se buscaron en áreas comunes, pero no sectores restringidos, ni tampoco registraron cada esquina. Es más, dicen que duró poco tiempo para el tamaño de la embarcación. Ahora, hablemos de la foto de Amy y su hermano y del video en la discoteca. Esto sale en el documental de Netflix. Según la familia, querían ver si es que en estas fotos que se habían sacado 12 horas antes. Acuérdense, esto fue en esa cena que ellos se habían ido elegantes. ¿Se acuerdan que había comentado? 12 horas antes de ir a la discoteca. Y ellos querían ver en esas fotos si es que veían algo interesante. Acuérdense que ellos también habían mencionado que los mozos se veían muy interesados en Amy. Entonces cualquier evidencia iba a funcionar o servir para tratar de descifrar qué pasó con su hija. Cuando ellos fueron a la oficina donde se colocaban todas las fotos de los pasajeros, porque este era un lugar donde el fotógrafo ponía en las paredes todas las fotos y los huéspedes podían ir a comprar estas fotografías. Ellos fueron hasta este lugar. El fotógrafo dijo: yo sé exactamente dónde están las fotos de Amy, les llevó hasta ahí y todos se quedaron sorprendidos al ver que las fotos ya no estaban ahí. Todas las fotos donde Amy supuestamente aparecía no estaban más en la pared. El fotógrafo les preguntó si es que ellos fueron los que, o si alguien de la familia fue a retirar las fotos antes. Ellos dijeron que eso no pasó. Y acá hay que mencionar a la hija de Yellow, que es una chica que aparece en el documental de Netflix. Ella aseguró en este documental que su madre le había comentado en una ocasión que una vez encontró en una valija de Yellow decenas de fotos de mujeres de aparentemente pasajeras de los cruceros donde Yellow trabajaba. Y esto encajaba con la idea de que quizás Yellow fue el que robó estas imágenes. La hija de Yellow en el documental incluso llama a su padre para enfrentarlo, que es una parte súper fuerte dentro de este documental. Yo tengo que aclarar, este documental está muy bien hecho, está muy bien contado y tiene estas partes que son súper sorprendentes. Uno nunca se esperaría escuchar la voz de Yellow, que es el mayor sospechoso en este caso. Pero Yellow en esta conversación, en todo momento, dijo que él nunca estuvo involucrado y que inclusive esta historia le había perjudicado enormemente en su vida personal, en su vida laboral. Ahora, hay otra teoría que también tiene sentido con este tema de las fotos. Y es que el Royal Caribbean, y esto supuestamente no estamos asegurando nada, que el Royal Caribbean, como cualquier empresa que quiere mantener su reputación, podría haber quitado estas fotos para que no existiera nada referente a Amy. Esto en parte podemos decir que se comprueba dentro del documental de Netflix, porque este fotógrafo fue también el que filmó los videos en la discoteca, videos donde Amy aparece, y él había asegurado que le habían solicitado los videos originales. Él dijo que no, hizo una copia de los videos y esta copia fue la que entregó. Entonces se quedó con las originales que luego él después liberaría y son los videos que podemos encontrar en internet sobre Amy. Parecía como que alguien, ya sea el Royal Caribbean o sea Yellow, quería eliminar cualquier evidencia de la presencia de Amy en el crucero. Por eso llamaba mucho la atención, si es que estas fotos se encontraban, que después se encontraron obviamente, podrían ver en el fondo si aparecía una persona. ¿Por qué robarían estas fotos? Tendría que haber algún sentido. Pero esto al mismo tiempo no significa que ellos podrían estar involucrados, sino que querían salvar su negocio, si es que hablamos del Royal Caribbean. Porque si algo realmente pasó ahí, el crucero podría haberse afectado con esta noticia. Esa es la verdad. Podría tener una muy mala publicidad y afectarle en ventas.
Esto no es defendiendo al Royal Caribbean para nada. Esto es simplemente diciendo la verdad de cómo las empresas lastimosamente se manejan en situaciones similares. La familia le preguntó al fotógrafo si podían revelar de nuevo las imágenes, a lo que el empleado les dijo que sí, y por eso hoy en día tenemos acceso a estas fotos. Con los años llegarían más testigos que alimentarían la hipótesis del secuestro. Hubo muchos avistamientos, pero 7 de ellos fueron tomados muy en cuenta. Y esto es normal en casos de desapariciones. Las líneas de alerta reciben cientos y miles de llamados cuando estamos hablando de desapariciones. Pero se van descartando los testimonios con detalles que no se saben públicamente. En el caso de Amy, por ejemplo, se sabía que ella tenía por lo menos un tatuaje que era el más importante, que era el demonio de Tasmania, que ella tenía en el hombro izquierdo. Pero ella en total tenía 4 tatuajes. Algunos estaban ocultos. Entonces, mencionar solo el tatuaje del demonio de Tasmania no era suficiente para corroborar avistamientos. Pero si había personas que decían o mencionaban los otros tatuajes que estaban más ocultos, eso era suficiente para el FBI o los investigadores para analizar un poco más esa declaración de ese testigo. También se sabían cosas como lo que ella estaba vistiendo. Ella tenía jeans, una camiseta blanca y posiblemente estaba descalza. Y obviamente otros detalles físicos que eran visibles, como el corte de cabello que ella tenía, su color de piel, su color de ojos, etc. Cuando personas llaman a reportar que vieron a la víctima y mencionan datos que son públicos, como dije recién, sin dar otros detalles que solo los investigadores saben, normalmente se rechazan estos reportes. Pero si se encuentran con alguien con información que cuadra con estos datos ocultos, por decirlo de alguna manera, ahí es cuando se investiga más. Ya hablamos del primer reporte, que fueron Tori y Crystal, que vieron a Amy con Yellow en el ascensor camino a la discoteca entre las 5 y 6 de la mañana. El siguiente testigo más creíble fue David Carmichael. Él es un buzo que dijo haber visto a Amy en agosto de 1998, o sea, 5 a 6 meses después de su desaparición. Brad mencionó en su entrevista que este es el avistamiento que para él es el más creíble. Él dijo que este testigo vio a una mujer parecida a Amy con 2 hombres. En un momento hicieron contacto visual con la mujer, o sea, David Carmichael es como que estaba mirando a la mujer y de repente la mujer también se quedó mirándolo. Ella en ese momento trató de caminar hacia él, que fue cuando los 2 hombres la detuvieron. David además dijo que estos hombres lo miraron de manera enojada o agresiva. Es importante mencionar que él no sabía sobre la desaparición al momento. En su declaración él apuntó a 3 de los 4 tatuajes que Amy tenía. Y por eso este es el avistamiento que Brad cree como el más realista, porque mencionó ciertos tatuajes que no se conocían públicamente. Él luego volvió a su casa, buscó sobre noticias ocurridas en la isla porque le había llamado mucho la atención esto y se encontró con el caso de Amy, lo que le aseguró que era ella. Además también identificó a Yellow como uno de estos 2 hombres que estaba con ella. El tercer testigo que se tomó en cuenta fue un taxista. Este hombre dijo que en la mañana del 24 de marzo de 1998, horas después de la desaparición, vio a Amy sola corriendo en un estacionamiento y visiblemente nerviosa. La mujer se le acercó, le preguntó dónde podía conseguir un teléfono, a lo que el taxista le apuntó hacia una dirección, pero extrañamente, según la declaración de este hombre, Amy se fue al otro lado. El problema con este testigo fue que solo mencionó cosas que se sabían de manera pública y tampoco dijo si Amy estaba descalza o no. Y acuérdense, esto fue supuestamente en el mismo día que ella había desaparecido. Entonces tendría que haber estado descalza. También podría ser, podemos analizar que encontró zapatos o alguien le dio zapatos o lo que sea, pero es como que tiene que tener coherencia con lo que había pasado anteriormente. Esto no quiere decir que él mintiera, pero puede ser que había visto a otra persona. Esto es algo que hasta el hermano de Amy aseguró en su entrevista, que no confiaba mucho en este testimonio. La siguiente testigo fue una mujer llamada Judy Maurer.
que dijo haber visto a Amy durante un viaje que hizo a Barbados en el año 2005. Yo me acuerdo haber visto en Netflix que ella dijo que entró a un bar y era un baño en un bar. Pero Brad en su entrevista dice que esto había pasado en una especie de centro comercial y que era en un baño de un local de este centro comercial en Barbados. Cuando ella estaba en el cubículo del baño, escuchó que una mujer estaba hablando con dos hombres dentro del baño. Estos hombres le estaban diciendo que estuviera lista para ir, a lo que la mujer preguntó si podía ir a ver a los niños primero, a lo que los hombres le dijeron que sí. Yo entiendo que esta situación pasó cuando Amy, bueno, esta mujer, no sabemos si es Amy, abrió la puerta de este baño. Ahí es cuando se escuchó que ella tuvo una conversación con los hombres. O sea, los hombres aparentemente no entraron al baño. Ella pidió para ver a los niños, cerró la puerta del baño y se fue frente al espejo. Cuando esta mujer, Judy Moore, escuchó esto, que se cerró la puerta, los hombres ya no estaban ahí, ella se fue a lavarse las manos y que fue el momento cuando se paró al lado de esta mujer, frente al espejo, y vio que ella estaba como que estaba cabizbaja, como que estaba triste. Entonces le preguntó su nombre. La miró a la cara, o sea, la supuesta Amy miró a la cara a Judy y empezó a acercarse a ella y le dijo que su nombre era Amy. Después ella comentó que abrió la puerta del baño, vio que uno de los hombres estaba parado enfrente, entonces se hizo la tonta y salió del lugar. Ella luego le comentó esto a su esposo y poco tiempo después vio una imagen de Amy que le corroboró que era exactamente la misma persona. Ahora, estamos hablando de esta famosa imagen que la familia había recibido en el año 2005 de manera anónima vía correo electrónico. Y esta era una mujer que tenía ropa sugerente. Además, en este correo electrónico también habían dejado un enlace que era una página de mujeres a las que podés contratar para ciertos servicios, y en esta página estaba esta foto. Esta es una de las imágenes más polémicas del caso, porque muchos creen que es Amy. Y esto comprobaría que ella está viva. Pero vamos a tocar el tema de la foto un poco más adelante. Como dije hace rato, tenemos tanto que tocar con este caso que no quiero que nos confundamos y nos vayamos a otras informaciones, porque quiero que esté todo bien organizado. Después vamos a volver a todo lo que estoy comentando. En el 2007 hubo una pareja que había ido a cenar a un restaurante en Aruba que se llama Mills Restaurant. Y ellos dijeron que vieron a una chica frente a ellos con el tatuaje del demonio de Tasmania en el hombro. En ese momento no sabían sobre la historia de Amy, pero luego al ver las fotos de ella en internet, en redes sociales, aseguraron que esa chica que vieron en ese restaurante tendría que haber sido Amy. El sexto avistamiento fue de una mujer que no quiso denunciar oficialmente por miedo. Este es uno de los testigos que no salió en el documental de Netflix. Ella mencionó que en ese momento, estamos hablando del año 2005, ella estaba viviendo en San Francisco, California. Y en un momento ella estaba en la calle caminando y vio a una mujer que estaba con dos hombres. Y esta mujer le había tirado un billete a un artista callejero, un músico de la calle. Esta mujer dijo que la chica tenía el tatuaje del demonio de Tasmania en el hombro. Y aunque no quiso reportar el hecho oficialmente, y no entiendo muy bien esta parte porque llegó a hablar con el FBI, pero no sé si ella reportó con el FBI pero no quiso hacerlo público. Eso es lo que entiendo, porque ella llegó a hablar con agentes del FBI y gracias a ella se hicieron dos sketches o dos retratos hablados de los hombres que había visto con esta mujer. Y estos retratos hablados son los únicos retratos hablados que existen sobre este caso. Por eso yo creo que tiene relevancia también este avistamiento. Y el último testigo que más llamó la atención y que además fue uno de los más polémicos era el de Bill Hefner, un militar naval que luego de este documental de Netflix había recibido muchísimas críticas porque él dijo que no había ayudado a Amy, si es que era Amy, en su momento porque tenía miedo de ser sancionado y no poder cobrar su jubilación entera. Lo que tengo entendido con esto, yo no soy un experto en jubilaciones militares, pero tengo amigos que son militares acá en Estados Unidos y al parecer, y ustedes pueden corregirme en los comentarios, díganme si esto es real o no, o expliquen mejor cómo funciona esto, pero mientras más tiempo estás y subís de rango en la milicia,
tu jubilación es más grande. Entonces, en ese momento, él había mencionado que todavía le quedaban unos años para jubilarse y que él quería recibir el mayor monto de jubilación posible y que si a él lo encontraban o él aceptaba que él estaba en este burdel, lo iban a sancionar. Probablemente iban a hacer que se jubilara en ese momento y él no iba a recibir esa jubilación más jugosa. Esa fue su explicación, o por lo menos lo que yo entendí. Y esto porque ellos no tenían permitido ir a lugares como el bar al que él había ido. Él mencionó que hicieron una parada en Curazao, entonces aprovechó y entró a este burdel que se llamaba Hotel Stellaris, muy cerca del puerto de la ciudad capital de Curazao. Este lugar era una mezcla de hotel, bar y burdel. Tenía fama de ser peligroso. Bill dijo que solo entró para tomar una cerveza, que fue cuando él dijo eso, solo entré para tomar una cerveza a un burdel, que fue cuando una mujer se le acercó. Ella le dijo que su nombre era Amy Bradley y que había estado o que la habían secuestrado. En un momento había otra chica en ese lugar, en ese burdel, que se había acercado y trató de alejarla, al parecer para proteger a Amy o a esta mujer que dicen que es Amy. Y después llegó un hombre que agarró a esta mujer y la llevó a otra habitación subiendo unas escaleras para que dejara de hablar. Él fue muy criticado, como dije, porque si su historia es verdad, él prefirió guardar este secreto, no salvar la vida de una mujer, sea Amy o no, que le estaba pidiendo ayuda para mantener su posición en la milicia de Estados Unidos. La mayor duda con su testimonio tenía que ver con sus razones de ir al bar. Por eso me reí cuando él mencionó eso. El haber entrado solo para tomar una cerveza no tiene sentido. El Hotel Stellaris queda a 5 minutos en auto del puerto. O sea, 5 minutos de distancia del puerto. Pero hay otros locales mucho más cerca para tomar una cerveza, lo que hace pensar que él fue a ese lugar con otras intenciones. Es más, esto tendría que haber pasado después de 1999, cuando, y esto vamos a hablar más adelante, el puerto de Curazao había tenido refacciones súper importantes, porque Curazao cada vez tenía más turistas y ellos necesitaban que este puerto se agrandara. Y se hizo un proyecto en 1999 y este proyecto incluyó también locales comerciales dentro del puerto. ¿Por qué si tenés tantos locales comerciales dentro del puerto? Te vas a un burdel, primero que todo, a 5 minutos de distancia. ¿Cuántos son 5 minutos en auto caminando? Media hora, 20 minutos, no sé. Puedo haber tomado un taxi también, pero ¿entienden lo que digo? Y de ser así, posiblemente, y esto cree mucha gente, Bill en verdad podría haber pagado por estar con Amy, lo que tendría más sentido con su historia. Pero obviamente él quedaría mucho peor, más todavía contando esto de manera tan pública en el documental de Netflix. Hasta este punto todo indicaba a un secuestro. Hay más datos que tenemos que mencionar y abarcar con esta hipótesis. La foto del año 2005 es probablemente la evidencia más resaltante. El FBI hizo un análisis de esta imagen y dieron como resultado que las probabilidades de que esta mujer fuera Amy Bradley son altas. Esto no significa que sea 100%, pero hay que hablar con los hechos. Yo también siento, viendo esto, que podría ser Amy, pero el FBI dijo que las probabilidades son altas, pero no pueden confirmar al 100% porque no hay más evidencias. O sea, no hay metadata en la imagen, o por lo menos datos claves que llevaran a confirmar de dónde proviene la foto. Aunque los análisis forenses indican que hay similitudes en el mentón, ojos y pómulos, la forma de la oreja es la más inconclusa. Y yo sé que en Netflix muestran como un gráfico de que las orejas son iguales, pero esto en verdad, si hacen una comparación ustedes con estas imágenes, van a ver que la oreja es lo que menos se parece. Tiene ciertas similitudes, pero no son iguales. Y esto es algo importante que hay que comprobar en este tipo de análisis. La oreja es una de las partes del cuerpo que tiene que
encajar entre la imagen y la víctima. De igual manera, esto no quiere decir que sea o no sea. No sabemos. Eso es lo que dice el FBI. No sabemos a ciencia cierta si esta es Amy. Mucha gente cree que sí. Yo también creo que podría llegar a ser. En esta foto tampoco se ven los tatuajes, lo que podría indicar que es una foto modificada. Al mismo tiempo que podría ser una imagen modificada para que no se pareciera a Amy. También podría ser una imagen modificada para que se pareciera a Amy. Pero el FBI dijo que tampoco hay evidencias de estas supuestas modificaciones. La mujer en la imagen estaba en una web de escorts bajo el nombre de Jas, J-A-S. Y el hermano de Amy comentó que la web tenía un nombre parecido a Adult Vacations, o sea, vacaciones de adultos o algo similar. Yo traté de buscar esta web para ver si en esta página que te lleva a webs borradas, porque esta página ya no existe, tendría algún registro, pero la verdad que no encontré nada al respecto. Si ustedes saben cuál es esta página web, si lo vieron en algún lugar, déjenme en los comentarios porque me encantaría ver si existe algún registro sobre esta web. Hace poco salió una mujer llamada Rebecca a declarar que ella conocía a esta tal Jas y que no era en ninguna isla, sino que era en Florida, supuestamente. Es más, ella aseguró que la maquilló para esas mismas fotos que salieron a la luz. Y este es un dato súper nuevo sobre esta historia. El canal que hizo esta entrevista, que entrevistó a Rebecca, a esta mujer que asegura esto, se llama True Crime This Week, que lo pueden ir a ver. Voy a dejar también el enlace en la descripción. Ahora, tengo que ser súper sincero. Yo no confío en esta declaración por el único hecho de que la persona que hizo esta entrevista es James Renner. Esta no es la primera vez que hablo de James Renner. Si se acuerdan, en el caso de Maura Murray, James Renner era una figura importante en la hipótesis de que Maura sigue viva y de que Maura Murray había sido abusada por su padre, algo que no tenía una sola evidencia. Entonces, para mí, esto debería ser descartado como real hasta que, si fuera cierta la declaración, que la verdadera Jas saliera a hablar. O sea, la mujer que está en la foto y confirme que ella es la persona que está en estas imágenes. De igual manera, quiero decir que James Renner es un personaje del mundo de True Crime en internet bastante polarizado. Tiene ciertos descubrimientos que terminaron siendo ciertos, pero otros que no. El problema con él es que él nunca acepta cuando comete un error. Pero no podemos dejar de mencionar que gracias a él mucha documentación de casos y estas documentaciones súper importantes pudieron salir a la luz. Él es un tipo que en ciertas ocasiones consigue muy buena documentación oficial sobre diferentes casos. Eso le damos por lo menos. Pero hasta ahora podemos asumir que se trata posiblemente de Amy Bradley. Y como dije, aparte de ciertos testigos que aseguraron verla, es la evidencia más importante de este caso. Hay dos situaciones más que comenta el hermano de Amy que hacen creer en la hipótesis del secuestro. Primero, un tiempo después de haber regresado a Richmond, Virginia. Esto fue cuando ellos habían llegado a Saint Martin, se quedaron una noche más en el crucero, ya expliqué todo lo que había pasado, ellos entonces decidieron volver a Richmond, Virginia. Brad, su papá, un tío y el novio de Amy habían viajado de vuelta a Curazao. Esto fue para hacer una conferencia de prensa y también se habían ido con una medium o vidente que les había dado ciertas informaciones para buscar a Amy, que terminaron llegando a nada. Es más, Brad aseguró que después de eso dejaron de responder a videntes porque todos los videntes o las videntes decían cosas diferentes. Entonces era como, no podemos seguir esto sin evidencias reales. No digo que los videntes o las videntes mientan, pero bueno, la mayoría quizás sí. Ya estando en Curazao, hicieron esta conferencia de prensa en un hotel y luego de hablar con los medios de comunicación, Brad y su padre salieron del lobby a la calle. Y en la entrada del hotel, un hombre de avanzada edad empezó a hablar con ellos. Este hombre primero les preguntó si Amy era su hija, a lo que el papá le dijo que sí. Entonces el hombre le dijo lo siguiente: quiero que sepas que tu hija no murió, no cayó ni se tiró al agua. Ella está en esta isla y espero que la encuentres. Y él estaba hablando obviamente de Curazao.
Luego les mencionó 3 lugares a los que ellos deberían ir a buscarla. Y estos lugares fueron Coral Cliff, Kadushi Cliff y un lugar llamado Habitat. También les dijo que tuvieran cuidado, que no hablaran con mucha gente y que simplemente observaran los alrededores. Eso por una parte. El otro detalle que también aseguraba que esto podría haber sido un secuestro tenía que ver con que luego de este encuentro con este hombre de avanzada edad, Brad, su tío, su papá y el novio de Amy estaban en el auto en un semáforo en Curazao cuando de repente Brad escuchó que alguien dijo su nombre y que la voz era muy similar a la de Amy. En ese momento le preguntó a sus familiares si también habían escuchado eso y vieron que un auto, bueno, varios autos habían cruzado, pero ellos sintieron que el que había cruzado cuando se escuchó eso era el auto que podría haber tenido a Amy dentro. No sé cómo explicar mejor esa situación. Entonces ellos dieron la vuelta, siguieron a este vehículo. Este vehículo entró a una calle angosta de tierra. Ellos estaban seguros que iban a encontrar a Amy en este auto. Cuando lo alcanzaron, vieron que ella no estaba ahí. Ahora, lo que Brad piensa sobre esta situación es que ellos siguieron al auto incorrecto, porque en ese momento había mucho tráfico. Y él hasta la fecha asegura que escuchó la voz de Amy ese día. Y casi me olvido de un punto súper importante, porque hay una tercera situación que se mencionó en el documental de Netflix y también mucha gente cree que esto confirmaría que Amy sigue viva. Y tiene que ver con una página web que había sido creada para dar información sobre el caso. Y no estoy seguro si es esta web que yo encontré y que ya no existe, pero podría ser. Según la familia, empezaron a ver que fotos personales de Amy que ellos subían eran visitadas por un IP que aparecía constantemente. Lo que dan a entender con esta parte es que podría tratarse de Amy, ya que muchas de estas imágenes eran muy personales. Cada vez que subían algo nuevo, este código IP de Barbados aparecía. Incluso en fechas especiales como por ejemplo el cumpleaños de Amy. Y esto encaja con esta testigo del baño de Barbados. Ella dijo que en un momento Amy dijo querer ver a los niños, lo que hizo generar posiblemente la hipótesis más importante, o una de las más importantes porque hay muchas, que Amy sigue viva, tiene hijos, por eso pidió ver a los niños en ese momento y posiblemente amenazaron en matar a sus hijos si ella intentaba comunicarse o intentaba volver a su casa. Entonces lo único que podía hacer si esta hipótesis era real era entrar a la web para revivir esas memorias a través de las fotos que su familia subía. Y eso es lo que ella niños, pero podría ser. Si es esta web que yo encontré a dar información sobre Amy sigue viva. Y tiene que ver con una página web que había sido creada para dar información sobre el caso. Y no estoy seguro si es esta web que yo encontré y que ya no existe, pero podría ser. Según la familia, empezaron a ver que fotos personales de Amy que ellos subían eran visitadas por un IP que aparecía constantemente. Lo que dan a entender con esta parte es que podría tratarse de Amy, ya que muchas de estas imágenes eran muy personales. Cada vez que subían algo nuevo, este código IP de Barbados aparecía. Incluso en fechas especiales como por ejemplo el cumpleaños de Amy. Y esto encaja con esta testigo del baño de Barbados. Ella dijo que en un momento Amy dijo querer ver a los niños, lo que hizo generar posiblemente la hipótesis más importante, o una de las más importantes porque hay muchas, que Amy sigue viva, tiene hijos, por eso pidió ver a los niños en ese momento y posiblemente amenazaron en matar a sus hijos si ella intentaba comunicarse o intentaba volver a su casa. Entonces lo único que podía hacer si esta hipótesis era real
era entrar a la web para revivir esas memorias a través de las fotos que su familia subía. Mucha gente cree que esta sería la respuesta. Y la verdad tiene sentido. Lo del IP es posiblemente, no sé si lo más realista, pero una de las situaciones más realistas que hasta la fecha se lanzó con esta historia. Ahora, para ser neutros con toda la información, esto también podría tratarse de quienes cometieron el crimen. No es raro ver casos de criminales que buscan información constante sobre sus víctimas para saber qué tan cerca estaría la policía de atraparlos. Si se ponen a pensar en el caso de Luca Magnotta, que también hay un documental en Netflix y yo también había hecho un video sobre él, él había hecho esto. Él se buscaba en internet y en un momento el dueño del cibercafé donde él iba vio esto y lo reportó. Aunque esto salió en el documental, no se abarcó mucho si es que las autoridades llegaron a investigar esto. Creo que dijeron que no podían porque era otro país. No tenían la opción de realmente indagar mucho en esto. Eso es lo que yo entendí. Mucho menos allanar un lugar que esté relacionado con este IP. Y también tenemos que decir que ver un IP en tu web no es evidencia suficiente para sospechar de un criminal. No es que viendo un IP en tu página web vos podés decir a la policía hagan un allanamiento en ese lugar. Al menos que desde ese IP vengan mensajes de amenazas o haya alguna evidencia más. Eso es importante mencionar también. Lo que tampoco tiene sentido con esto es que si Amy fue la que encontró esta web, quiere decir que tenía acceso a internet. ¿Y cómo no pudo contactarse con alguien, al menos de manera anónima? O un mensaje encriptado o algo. Esto es o porque la hipótesis quizás no es tanto como pensamos que es Amy, o quizás Amy está todavía bajo el control de estas personas y solo dejan que vea ciertas cosas. Eso también puede ser. O también si analizamos más profundamente, pueden ser los criminales que, qué sé yo, descargan estas fotos y después le muestran a Amy. O sea, que no es Amy la que está buscando en internet. A eso voy. Bueno, ahora entramos a un terreno sensible. Porque a medida que los años pasaron, empezaron a encontrarse inconsistencias en las historias, las evidencias y los recuentos de testigos y de la familia. Amy ¿realmente fue secuestrada o murió esa madrugada del 24 de marzo de 1998? La familia desde el comienzo habló con los medios de comunicación. El primer reporte que nosotros encontramos, por lo menos, data del 27 de marzo de 1998. O sea, 3 días después de la desaparición. Y esto es sumamente importante en esta historia. Y ahora les voy a explicar por qué. En ese momento, en la fecha 27 de marzo, la investigación seguía en curso. Todavía no se sabía qué había pasado, pero la familia ya estaba hablando con la prensa y asegurando que Amy había sido secuestrada. Que siendo sincero me parece extraño porque hasta ese momento la investigación estaba bastante cerrada. El FBI no estaba diciendo mucho ni de los interrogatorios que había realizado, ni de las entrevistas a la familia, ni sobre los rastrillajes. Entonces, confirmar algo así era incluso irresponsable por parte de la familia. Por algo los investigadores suelen recomendar que los familiares no hablen muy pronto con los medios de comunicación para preservar la investigación. Y esto pasa en muchas investigaciones. La familia prácticamente desde esa madrugada actuó de manera extraña. Ellos decían que en media hora supuestamente ocurrió el hecho. Desde las 5:30 am, cuando el padre se levantó y vio que Amy estaba en el balcón, y las 6 am, que fue cuando el padre volvió a levantarse y Amy ya no estaba ahí. Su reacción de preocuparse, y esta es mi opinión, no suena a algo legítimo, más sabiendo la personalidad de Amy, algo que Brad, su hermano, confirmó múltiples veces. Amy era una chica independiente, fuerte de personalidad, que no se quedaba callada, y aunque era una buena persona, no era sumisa ni alguien que necesitaba protección. Ella vivía completamente sola. Que Ronald, el papá, se haya levantado con la idea de que su hija estaba en problemas suena raro. No estamos hablando de una desaparición en un bosque o en plena ciudad. Es un crucero donde nadie puede salir ni entrar hasta que el barco estuviera en algún puerto. Y trato de ponerme en su lugar. Yo levantándome en un crucero y que algún familiar no estuviera en la habitación.
probablemente voy a pensar que simplemente ya se levantó y se fue a desayunar o algo parecido. En mi caso, yo, no sé, me quedaría dormido de nuevo o capaz que, no sé si haría lo que él hizo. A mí me parece extraño. Ahora, hay mucha gente que dice él tenía la sensación de que a su hija le había pasado algo. Puede ser también, no sé. Pero esto se pone aún peor. Uno de los datos más reveladores es que por meses se reportaba que la persona que vio por última vez a Amy no fue el padre, fue la madre. Esta situación de que el padre se levantó a las 5:30 am se reportó por casi 7 meses o por más de 7 meses en los medios de comunicación de que esta situación había sido la madre, no el padre. El padre estaba durmiendo y la madre fue la que vio que su hija estaba en el balcón. Ahora, si no fue el padre, según estos reportes iniciales, su historia de que fue a buscar a su hija no tendría sentido. Porque si fue la madre la que vio a la hija en el balcón y después a las 6 am se levanta el papá con la idea de que su hija que algo le pasó a su hija, no tiene sentido. Porque el padre supuestamente no había sido el que vio a su hija en el balcón. ¿Se entiende lo que digo? Tendría que haber sido la madre. Otra información que aparece por meses, también por más de 7 meses, en los primeros artículos del caso tiene que ver con la noche en la que Amy y su hermano fueron al bar. Y en estos artículos, y hay muchísimos, se habla de que el padre se había levantado a las 3 am. Tengo que aclarar, estas son entrevistas con la familia. Ellos cometieron el error de hablar muy pronto con los medios de comunicación, al parecer, y dieron información, pero vamos a hablar de esto. Pero según estos artículos, el padre se había levantado a las 3 am. Vio que sus hijos todavía no estaban en la habitación. Él se vistió, se fue hasta la discoteca, vio que ambos estaban ahí y les dijo que se fueran con él. Supuestamente, ambos habían ido en ese momento a la habitación. Los tres se quedaron hablando por un momento en el balcón. Estamos hablando de Amy, Brad y el papá. Hasta que Ronald le dijo a Brad que se fuera a dormir. Y así ahí Amy se habría quedado sola en el balcón. Analicemos esto. Primero, ¿por qué el padre le diría a su hijo de 20 a 21 años que ya se fuera a dormir, pero no a Amy? Segundo, esta declaración no cuadraba con una de las mayores evidencias del caso. Que en ese momento, cuando ellos declararon esto, no había salido a la luz. Estamos hablando del sistema de llaves magnéticas. Brad entró con su llave a la habitación a las 3:35 am y Amy entró con la suya a las 3:40. Esto no encajaba con la declaración del padre. Él dijo, a las 3 am me fui a buscar a mis hijos y los traje a la habitación. Hoy en día, luego de que esta evidencia saliera a la luz, estamos hablando de las llaves magnéticas. Parecía que la familia había cambiado su testimonio para que encajara. Y esto se ve muchísimo en comparación a los primeros artículos. Y pasa en muchas situaciones. O sea, ellos dicen algo, después se comprueba que no fue así y ellos cambian su testimonio. Es muy raro. Otro detalle que tiene que ver con las horas. En los nuevos artículos de este caso, artículos periodísticos y también en el documental de Netflix, los familiares aseguran que Ronald, el padre, se levantó a las 6 am y se dio cuenta que su hija no estaba, entonces se fue a recorrer el barco. Para ese momento estaban muy cerca de desembarcar, entonces por eso creen que justo en ese momento fue cuando sacaron a su hija del crucero. Esta nuevamente es otra inconsistencia. En los primeros artículos la familia aseguraba que el padre se había levantado a las 5 am y que en ese momento él salió a buscar a su hija. Pero obviamente ese horario estaba mucho más alejado del horario de la llegada a Curazao. No encajaba con la idea del secuestro. Y esto tampoco encajaba con los testigos que supuestamente vieron a Amy a las 5 de la mañana. Porque el papá ya estaba recorriendo el barco en ese momento, según estos reportes iniciales que, de nuevo digo, fueron hechos con entrevistas a la familia. Estos periodistas, y tengo que decir, la mayoría de los periodistas que trabajaron en este caso al comienzo fueron del Associated Press, que es una agencia de periodismo súper respetable. La llegada a Curazao era aparentemente a las 7 am. Aparte de esto, el puerto de la ciudad todavía no tenía las refacciones que habíamos comentado, porque ellos estaban planeando, el puerto de la capital de Curazao estaba planeando para el año siguiente
hacer este proyecto enorme para agrandar el puerto porque estaban teniendo muchísimas visitas, muchísimos turistas. ¿Qué significa esto? Que en marzo de 1998, cuando ocurrió este hecho, salir al puerto tomaba horas. Primero se tenía que esperar a que los otros cruceros bajaran a los turistas, porque tengo entendido que en 1998 solo había 2 entradas para los cruceros. O sea que si habían varios cruceros se tenía que esperar. Por eso estaban haciendo este mega proyecto para el año siguiente. Pero incluso si el barco del Royal Caribbean era el primero en la fila, no significaba que a las 7 a.m. se iban a abrir las puertas. Y acá yo leí un poco cómo funciona todo esto. Los agentes del puerto tienen que dar primero la aprobación, luego de controlar todos los papeles del crucero. Segundo, estamos hablando de 2.000 personas que tenían que bajar de a poco de ese crucero. Hay muchos reportes que con esa cantidad de huéspedes podía tomar hasta 2 horas a 3 horas en hacer todo este proceso. Y la fila que se tiene que hacer en esa salida del crucero con estas 2.000 personas. No sé si se entiende. Yo nunca me fui a un crucero. Por favor, díganme en los comentarios si estoy equivocado o si esto es así. Esto es lo que yo leí en páginas especializadas en cruceros. Entonces, si vemos que las horas que se reportaron inicialmente fueron mucho más temprano de lo que dicen ahora, que la madre había sido la que supuestamente vio a su hija durmiendo en el balcón, que todavía estaban lejos de Curazao y que el proceso de desembarque tomaba horas en esa época, la hipótesis del secuestro no tiene peso. Acá hay algo interesante que pasó en los primeros reportes del caso de Amy Bradley. Por 7 meses, como dije, estos fueron los reportes. Esto es lo que se decía. Todo lo que mencioné recién. Después de octubre de 1998, hubo un lapso que no se estaba hablando sobre Amy Bradley. Estamos hablando de muchos meses. Y después en un momento volvieron estos artículos ya con la nueva versión. Para ese momento ya había muchas evidencias que habían salido a la luz. Y eso es lo que me parece extraño con todo esto. Por 7 meses se reportó todo esto que mencioné. Hubo un lapso que no se reportó nada sobre Amy y después empezaron los nuevos artículos con todas las versiones que hoy en día conocemos. A mí me parece súper extraño y yo por lo menos confío en la agencia Associated Press. Es la que tiene mejor reputación en cuanto a periodismo desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué estos periodistas se equivocarían? Y tenemos que decir, los periodistas de Associated Press, del AP, más todavía en esa época, grababan las entrevistas que tenían con los familiares y eso ponían en los artículos. Esto viene de la fuente principal, que son los familiares. Y cuando empezaron estos nuevos artículos, ya mucho tiempo después, ahí es cuando se empezó a decir que el padre fue el que vio a la hija en el balcón. Pero de nuevo, aunque empezaron las nuevas versiones, también había errores en estas nuevas versiones. En varios artículos, después de octubre de 1998, el padre había declarado haber visto a su hija durmiendo en el balcón. Pero en reportes posteriores, y estamos hablando después del año 2002,